Mejor. Innovamos, estamos poniendo en práctica la palabra del panel. Bueno, muchas gracias a quienes se han quedado ahora hasta el final para acompañarnos. Creo que este es un espacio muy valioso porque no muchas veces tenemos la oportunidad de conversar con expertos y con personas que vienen de otros lugares a contarnos su experiencia con el nivel de detalle que hoy nos los han compartido y por supuesto con nuestro aliado fundamental que es ProColombia, que nos ha guiado también en el camino de llegar a lugares como Brasil. Si no hubiese sido por el apoyo decidido de ProColombia, la Gobernación del Atlántico, con el Cotelco como aliado, con Cámara de Comercio, no hubiese llegado a Brasil el año pasado, que fuimos a conocer Wings for Future, conocimos la experiencia de cómo surgía este evento y qué era lo que pasaba con el kitesurf en un lugar tan parecido a Salinas del Rey como es Cumbuco. Y en el caso de México, que fue nuestro referente, Pueblos Mágicos, era esa palabra que a nosotros nos brillaban los ojos cuando queríamos hacer algo parecido aquí en el Departamento del Atlántico con Uciacurí, con Puerto Colombia, y cuando Juancho nos asesoraba y buscábamos, nos dimos cuenta, bueno, no podemos llamarlo igual porque ya es una marca registrada, vamos a ver cómo le llamamos nosotros acá en Colombia. Y bueno, de verdad que son dos referentes muy importantes para nosotros como territorio y agradecerles su presencia nuevamente el día de hoy. Entonces, aprovechando este espacio tan valioso, vamos a hablar de un tema que muchos países vienen trabajando y que es una apuesta y una demanda urgente y para nosotros también como colombianos, Gilberto, que es el turismo sostenible. Y como les contaba al principio, según la OMT, el turismo sostenible tiene tres pilares fundamentales. El primero es el uso óptimo de los recursos medioambientales y ahí incluimos pues nuestras playas, el viento, nuestras reservas naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y en ese caso ahí el turismo cultural cobra una gran importancia y asegurar unas actividades económicas que sean viables en el largo plazo y que reporten unos beneficios económicos que sean distribuidos en toda la sociedad, es decir, que esa riqueza o esa ganancia económica que genera el turismo se vea bien repartida en las comunidades. Y para esto, para todos los panelistas y desde su rol, ya sea en el sector público, privado, donde se encuentre, la primera pregunta es cuáles son los retos que han enfrentado desde su país para promover un desarrollo turístico, manteniendo procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad que hay en sus territorios. ¿Cuáles han sido esos principales retos que han enfrentado para cuidar de este enfoque de medioambiental que nos dictamina el turismo? Bueno, a ver, en mi caso, el tema de pueblos mágicos, por diseño mismo, es decir, las reglas de operación del propio programa justamente van enfocadas a la sostenibilidad. Sí, ya lo dijeron, si no estamos pensando en sostenibilidad desde el ADN de cada empresa, de cada proceso, pues no vamos a llegar muy lejos. Antes a lo mejor era un diferenciador para atraer turistas, hoy ya es una obligación tener ese aspecto. Entonces, desde el origen, digamos, las reglas de operación ya trae esa cuestión, pero además, y luego se deja muy de lado la parte sociocultural en el tema de la sostenibilidad, pero yo creo que es un punto importante el programa de Pueblos Mágicos para darle énfasis a esa cuestión. La parte económica de la sostenibilidad pues se da con las empresas, la parte medioambiental también me queda claro que es muy evidente, pero luego la social es la que cuesta más trabajo. Entonces yo creo que el programa ayuda a este encadenamiento, ayuda también a justamente revalorar las comunidades. Como les decía, la gente ahí se vuelve alguien que se siente orgulloso de su pueblo. Es más, yo casi que les puedo decir, mucha gente cuando les preguntas de dónde eres, siempre te dicen de la ciudad cercana más importante, más grande, pero cuando ya son un pueblo mágico te dicen soy de este lugar, pueblo mágico. Entonces ese sentido de orgullo y pertenencia cambia mucho, ¿no? Perfecto. En el caso de Colombia, ese reto, la Mira, pregunta es incómoda porque nos pregunta por el reto, ¿no? Por lo que nos está costando hacer bien. mira, dos reflexiones, y digamos una genérica, más allá de Colombia. Cuando uno ve el tema
digamos, del impacto del turismo en el medio ambiente, en las comunidades, pues claramente es un innegable, es decir, claramente hay mayor consumo de energía, mayor consumo de agua, cuando uno ve los promedios en hotelería, en fin, a nivel global. Sin embargo, también no podemos caer en un punto, digamos, en el que no seamos conscientes del beneficio. Y un poco para poner el extremo, ¿qué sería, por ejemplo, de los países africanos donde no existiera el transporte aéreo, que además se le adjudica casi que la mitad de las emisiones en el sector turismo? Entonces, lo primero es como buscar los justos balances, diría yo. Lo segundo, creo que en el caso particular de Colombia, el reto, en la medida en que hemos sido un actor tardío en la escena del turismo internacional por nuestro pasado de seguridad, es hacerlo mejor. Y cuando digo hacerlo mejor es ir a la vanguardia, como hemos procurado. De hecho, Colombia es hoy en día uno de los 12 países que cuenta con una política de turismo sostenible, que no es un tema menor, porque al final del día es cómo estamos aterrizando ODS, los retos del cambio climático en el sector turismo en particular, con unas actividades, unas matrices, unos indicadores que deberíamos estar, repito, incorporando como parte de nuestro modelo de negocio. Yo creo que el reto básicamente es en cómo hacemos de los desafíos que tiene hoy en día el mundo en términos generales, Colombia como un destino fundamental en naturaleza y cultura, que son nuestros principales activos, cómo podemos terminar recogiendo de la manera más adecuada esa política, esas recomendaciones, e incluso trascendiendo hacia un turismo regenerativo, en el cual no solamente la invitación es venga, disfrute y conserve, sino venga, disfrute y mejore. Gracias, perfecto. Así es, el regenerativo también es un segmento que aquí en el Atlántico ya tenemos, y aprovecho la cuñita para contarles. Hemos visto que hay universidades de Colombia que están llegando a zonas como Piojó, zonas de reserva natural, donde vienen exclusivamente a hacer investigación científica por la forma en la que se mezclan varios ecosistemas en nuestro territorio, y ha sido una sorpresa muy bonita porque, por supuesto, están llegando, están dejando una economía, están haciendo pagos por esos servicios de hacer investigación en nuestro territorio, así que aquí ya en el Atlántico está pasando. Perfecto, Pamela. Para nosotros, Winds for Future no es gobierno, es una organización no gubernamental. ¿Y cuál se fue nuestro principal desafío? Es común que la sociedad diga que quien va a hacer la diferencia sea el gobierno. Y el gobierno tal vez acha que solo puede hacer toda la diferencia. Me recuerdo cuando hemos empezado Bandera Azul, que es un proyecto que tiene que tener la participación del gobierno, pero no se sustenta sin la participación de las personas. Eso es más difícil para nosotros, es conversar hacer un proceso participativo, porque cuando llamas a las personas para decir lo que les gustan, lo que les molesta, ellos, ni siempre es fácil, ni siempre se consigue hablar sobre esto. Entonces, a veces se piensa, no vamos a tornar públicos los problemas, vamos a intentar desarrollarlos a nosotros. Y ese fue nuestro principal desafío. Cuando Bandera Azul se presentó a la alcaldía de Caucaia, le dice, no tenemos recursos para hacerlo, pero lo decimos, no podemos hacerlo solo con dinero. Para ser sostenible tiene que se mantener, y para se mantener tiene que tener la participación de las personas. Entonces, esto es nuestro principal desafío, hacer con que la sociedad se comprometa, participe y gobierno también. ¿Puedo agregar algo que Sí, también, claro. porque creo que no contesté como debí haber contestado, pero ya lo decías hace rato, los turistas no van pensando en una delimitación geopolítica ni geográfica del municipio, del departamento. Y yo creo que esa colaboración es justamente parte del reto. Por un lado tenemos los aspectos políticos, reglamentarios que se requieren para un municipio, pero muchas veces a lo mejor se integran 2 municipios para poder vender un producto turístico, y el poder coordinar esas voluntades de los empresarios en ambos lados y de los gobiernos no está fácil, ¿no? Los pueblos mágicos, de hecho, tenemos por reglamento un comité ciudadano en donde están
autoridades como partes de esos comités para que se pongan de acuerdo en lo que tienen que hacer. Y eso es lo que cuesta más trabajo a veces. Sí, los seres humanos y bueno, cómo nos coordinamos. Y por eso la segunda pregunta tenía que ver con eso, un poquito, cuando nosotros hablamos de turismo sostenible, hablamos también de tratar de preservar esa identidad sociocultural que tienen nuestros territorios. ¿Cuál es el principal reto que tenemos para poder preservar o que ha tenido cada uno para pensar en esa preservación de esa identidad? ¿Qué es lo que más se dificulta? Y lo preguntamos porque justamente aquí en el Atlántico estamos en un territorio en el que la cultura lo es todo. Somos Carnaval de Barranquilla, un patrimonio inmaterial de la humanidad, pero el carnaval no existiría si en cada municipio no existiera una manifestación cultural, que al final todas se unen para presentarse durante una vez al año, que es ese carnaval. Y han habido muchos retos para poder preservar esa fiesta en particular. Pero en el turismo en general, en la experiencia de cada uno, ¿cuál creen que es el principal reto para preservar la identidad sociocultural de los territorios? Bueno, en nuestro caso creo que el principal reto es hacer conciencia del valor que tiene justamente la cultura de la localidad, porque llegamos a pueblos que no se valoran a sí mismos. Como les digo, una vez que se les da el nombramiento y ya sienten orgullo, es que revaloran lo que tienen. Pero cuando no lo valoran y no se sensibiliza a la gente a decirles, es que tu lengua es importante, tu vestimenta es importante, tus artesanías y tus procesos para cocinar cualquier cosa son importantes, pues la gente prefiere los jeans y prefiere las hamburguesas y esta globalización que de repente invade y no te das cuenta de que lo que tienes vale. Entonces, para nosotros era importante primero sensibilizar a las comunidades y decirles lo que tienen ustedes aquí es único, para empezar, y eso vale y se puede vender. Entonces, yo creo que ese fue el reto más importante para nosotros. Perfecto. Gracias. En la misma línea, de hecho, a ver, cuando en Colombia hablamos de nuestra riqueza o de nuestra diversidad, no solamente es lo biodiverso, sino lo diverso que es el país en términos generales. Pues tenemos más de 100 comunidades indígenas, más de 60 dialectos diferentes, que a mí eso me parece increíble, y el 10% de nuestra población, por ejemplo, es afrocolombiana. Y diría, digamos, voy a hacer un poco lo que podría ser una comparación de ese tipo de círculos virtuosos que uno quiere generar alrededor de las experiencias turísticas. Caso del aviturismo. En el aviturismo vamos y contactamos a las redes de conservación de aves que hay en el mundo, tipo Audubon. Ellos generan un atractivo especial porque Colombia es el país número 1 en aves del globo. Vienen al país y son por definición conservacionistas, luego vienen a cuidar, vienen a generar un ingreso en unos sitios en donde no existía anteriormente, en donde adicionalmente las comunidades dejan de ver su sitio de vivienda como un paisaje más, y empieza a ser también un sitio de generación de ingreso y por lo tanto un sitio de cuidado. Y cuando uno va al ámbito cultural es siquiera algo similar, y lo ponía, digamos, una de las revelaciones recientes que tuvimos, por ejemplo, en el caso de un estudio que hicimos en Estados Unidos, un poco explorando nuevos nichos, un poco en esa lógica que les mostraba ahora de entender más cuáles son las audiencias, quién puede estar potencialmente interesado en destinos, en experiencias en Colombia. Nos dio una gran revelación, y es que las comunidades afroamericanas están en búsqueda de experiencias en donde se encuentra la diáspora africana en el mundo, y Colombia tiene una de las diásporas relevantes a nivel global. Luego, al final del día, es también ir a esos nichos de mercado que aprecian lo que tenemos en el país, que definitivamente vienen a cuidar y que vienen un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, y es generar esa relevancia y esa importancia que tiene la autenticidad, que tiene lo original que tenemos y lo diferencial que tenemos, no solamente desde la perspectiva cultural, sino desde la perspectiva turística. Ahí, y conectando un poco con la presentación que hacía anteriormente, el tema de los manuales ilustrados. Ahí está el manual ilustrado de cultura, en donde al final del día también es un rescate de esas experiencias atadas hacia lo cultural, y hablamos de las parteras del Pacífico, de las maestras bicheras en el Pacífico, de los carnavales. Colombia, si algo nos define como sociedad,
o por lo menos eso dicen los expertos, son las ferias, las fiestas y el agua. Y porque eso, digamos, es lo que al final del día nos une, siendo muy diferentes en las diferentes regiones del país. Luego, es ese tipo de contenidos de valor, de rescatar lo nuestro, de rescatar lo que hay al final del día y que no puede convertirse en paisaje, sino definitivamente en un motivo de cuidado, preservación y generación de ingresos. Muchísimas gracias, Gilberto. Adelante, Rómulo. Pamela, creo que para nosotros es un gran desafío porque kitesurf no ha empezado en Cumbuco y hoy han mirado en vídeo, la primera persona que habla en alemán, la segunda en italiano y tenemos varias personas que residen en Cumbuco que son de diferentes orígenes. Entonces hay un impacto muy grande, un cambio muy grande. Es difícil la síntesis de esto, pero por ejemplo en los últimos 2 años la cuestión del nomadismo digital se ha quedado como un grande aspecto de esto, porque si puedes trabajar de cualquier parte del mundo y si tienes plata para esto, ¿por qué no se trabajar en paraíso o en lugares que desde el punto de vista de medio ambiente son bellísimos, como Cumbuco, como esta área, por ejemplo? Entonces, cómo hacer una síntesis de esto es muy difícil. Si recuerdan el vídeo, la segunda persona dice, Cumbuco no tenía nada, no tenía buenos restaurantes, no tenía lo que para ella es importante. Pero eso es un proceso, no lo sé la respuesta, pero algo que nos preocupa. Claro que sí, es un reto particular. Nosotros en el Atlántico lo hemos identificado, nos pasa justamente con el tema de kitesurf. Es un deporte en el que vienen siempre profesores internacionales a enseñar las clases y la ventaja de tener una segunda lengua cobra importancia cuando los nativos, por ejemplo, no pueden dictar una clase o no la pueden cobrar en el mismo valor que lo está haciendo un profesor internacional que está en nuestro territorio, siendo este un territorio tan atractivo para los deportes náuticos. Entonces, ahí tenemos una similitud particular. Pamela, solo un punto más. Por ejemplo, lo que los instructores cobran para kitesurf, los locales, es mucho más do que ellos ganan con la pesca. Entonces tuvimos un problema de cambio de que los hijos no querían seguir la actividad de sus padres en la pesca. ¿Por qué? Porque se gana más instruyendo en kitesurf. Eso es un problema. Perfecto. Y bueno, la última pregunta incómoda, como nos indicaba Janine, que se llama este panel de preguntas incómodas, es ¿cuál es ese reto fundamental que cada uno percibe que está para que las comunidades puedan obtener esa riqueza que se reparte del turismo? Las comunidades locales, esas comunidades receptoras que están en la base del turismo comunitario, ¿cuál es el principal reto que se enfrenta para que ellos puedan verse beneficiados de las actividades turísticas que se desarrollan en cada uno de los países y casos en particular? Yo pensaría, a ver, primero que se tenga conciencia de que es un proceso, porque luego también pasa que le estamos apostando a un esquema, al turismo, y si no llegan los dólares rápido, pareciera que no sirve y que no va a funcionar, y no es cierto, sino que es un proceso, lleva tiempo, hay que capacitarse, hay que entender la dinámica y irse adaptando a justamente eso. Entonces, a ver, yo creo que un reto importante es tener la paciencia suficiente y la inteligencia para ir amoldando el destino hacia el mercado que es más natural de él. No es fácil, muchas veces hasta nos equivocamos, pensamos que vamos a traer a los turistas de tal lugar y resulta que llegan los de otro lugar, pero si tenemos esa paciencia y esa claridad de que estamos apostando todos por lo mismo y que estamos dentro de un proceso, yo creo que seguramente tendrán éxito. El problema es cuando no, cuando se desesperan, cuando cambian las autoridades y entonces la autoridad que viene no le apuesta a lo mismo y entonces hay discontinuidad en el proceso. Yo creo que esas son las cosas que habría que ir cuidando, porque al final
la comunidad se va a integrar sola a la actividad. O sea, eso me queda claro cuando hay éxito. Muchísimas gracias, y creo que es un mensaje bien importante para nuestras comunidades. Tener paciencia y creer que si estamos apostando por ese modelo de desarrollo económico, que si hay una potencia en el turismo, sobre todo en el caso del Atlántico, que históricamente ha sido, digamos, Barranquilla, nuestra capital del turismo, y el departamento ahora con sus municipios está empezando a ver los beneficios que se irrigan de ese visitante que llega a la ciudad y ya quiere ir a Usiacurí, o ya quiere hacer una visita en Puerto Colombia, o ya está buscando algo en Salinas del Rey, que haya como esa confianza y esa, digamos, visión de mediano y largo plazo de que hay una oportunidad de hacer allí una actividad económica y no depende de la ganancia inmediata. Creo que es una buena lección para nosotros también. Adelante, Gilberto. Pues mira, yo creo que ahí hay como dos retos, tú ya lo mencionabas. Uno es el tema de formación y de formación de capacidades, eso, y lo digo un poco de cara al tema de internacionalización, porque pues al final del día, por lo menos en ProColombia, tenemos toda una ruta exportadora que va de alguna manera filtrando aquello que está y aquello que no está listo para ser internacionalizable, y ahí, digamos, es un proceso permanente de formación, pero al mismo tiempo también, digamos, digamos, hay que entender también en el momento en el que estamos viviendo en el turismo, y yo creo que, por ejemplo, a nivel de empleabilidad, pues también ha sido complejo, y digamos que a veces uno cree que esto va creciendo a los mismos ritmos de antes de la pandemia en términos de la generación de empleo, y aun cuando en el caso colombiano, creo yo, por el crecimiento que teníamos acumulado, va bastante bien, y de hecho cuando comparas 2022 con 2021 es casi un 60% más de empleo según las últimas cifras del DANE. Pues ahí también igual hay que entender que hoy en día en el turismo no hay mucha gente, digamos, que le cogió un poquito de aversión porque lo vio frágil en la pandemia y dijo: miércoles, me sacaron de mi trabajo y no quiero volver al sector turismo, y hay que volver a formar una cantidad de gente allí detrás. Y adicionalmente, digamos, creo que tenemos que meterle mucho empeño sobre todo al crecimiento de proyectos de alto impacto, que es el caso del crucero de Río que les mencionaba en el Magdalena. Yo creo que ahí también hay que tomar, aprovechar y capitalizar la oportunidad. Si va a parar, no sé, en Gambote y en Palenque, empezar con tiempo a generar esas capacidades, a mirar cómo está el entorno, cómo se puede operar de mejor manera, siempre evidentemente vinculando a la comunidad con esas líneas que van desde la autenticidad hasta una creación de valor real, digamos, de cara al tipo de turistas y al tipo de mercados que están llegando. Creo que por ahí es donde está hoy en día el reto importante. Súper, muchas gracias. Adelante, Román. Bueno, Stefania al vídeo nos inspira diciendo que el viento le ha llevado a muchos lugares del mundo. Creo que eso ella es inspiración para otras mujeres y para personas que se pueden llegar a otras paradas. Pero para nosotros es importante decir que kitesurf no es el único medio de desarrollar la economía local. Entonces, por ejemplo, hablaba de pesca. Nosotros en Wings for Future desarrollamos un trabajo para que la comunidad de pesqueras, por ejemplo, no teníamos en Cumbuco un mercado de peixe para comerciarlo con las personas que visitan a Cumbuco. Entonces, lo más importante es entender que kitesurf es una base para desarrollar el turismo, pero no se puede quedar solo en eso, porque si no, las otras comunidades tradicionales de la región van a sufrir y se puede perder identidad. Perfecto, creo que en este punto muchas lecciones aprendidas para nosotros también aquí en el territorio. El caso emblemático nuestro es justamente ese, el kitesurf, o lo que pasa en Usiacurí con el color. Cómo una comunidad que está allí recibiendo turistas porque llega y hay algo atractivo, cómo el resto de la comunidad también puede verse beneficiada. Y está el señor de la cafetería que puede simplemente con vender una variedad diferente de cafés y de vender un nuevo producto, volverse atractivo y prestar un nuevo servicio para ese turista que está llegando. O como esa señora, y fue lo que nos pasó en Usiacurí, no tenemos la tradición de tener baños públicos en Colombia, y en un municipio en el que quieres hacer que la gente camine, recorra a pie y haga una ruta de murales, se nos convirtió en un problema los baños, porque después de tomar mucha agua,
bajo este sol inclemente que tenemos, recorriendo murales, la gente decía, ¿dónde me meto un baño? Y no habían baños públicos en Usiacurí. Pues se volvió una oportunidad de negocio espectacular, porque la gente empezó a hacer préstamos pequeñitos para mejorar los baños de su vivienda y cobrar 2.000, 3.000 pesos por la entrada al baño de la casa, y hoy en día, en un fin de semana, 2 millones de pesos se pueden estar haciendo solo con el alquiler del baño. Entonces, no tienes que irte a otro lugar, no tienes que inventar un negocio tan novedoso, sino cómo te diversificas frente a esa oferta turística y te montas en esa rueda económica también. Y pareciera que es difícil, pero es un caso que nos sucedió y fue con algo muy sencillo. ¿Cómo aprovechamos el visitante que llegaba a ver esos murales y a ver ese color? Y cómo esa comunidad local encontró una nueva forma de hacer ganancia. Y pescadores también. Puerto Colombia, que es la capital nacional del longboard, de la tabla larga en surf, la gente viene a surfear un montón y al lado de donde se da la hora del surf hay un grupo de pescadores que toda la vida han estado ubicados en un costado de la playa, ahí guardan sus barcazas y venden pescados, a las 5 de la tarde que llegan de faena. Y los turistas los hemos visto, los hemos identificado, cuando viene alguien de Bogotá o alguien del interior, le llama mucho la atención ver esos pescados en la playa, y van y lo compran. Y dijimos, bueno, si tengo una cantidad de turistas haciendo surf, y viendo esto, que es una actividad de pesca nativa, pareciera cotidiana para subsistir, ¿por qué no hago algo aquí para embellecer y hacer que este turista se sienta más cómodo llegando a comprar? Entonces, estamos interviniendo esta actividad de los pescadores para que ellos, y va un poco de eso, de entender el lugar en el que estamos y cómo potenciamos y aprovechamos lo que hay para que esa riqueza también se vea repartida en todos. Y si les venden la experiencia de empacar el pescado, de cortar el pescado, una cosa así. Tomen nota, muchachos. Sí, bueno, señores, esas eran nuestras 3 preguntas incómodas, pero aquí Juancho, adelante, Juancho, nos quiere. Pame, yo creo que de las incomodidades que hemos manejado desde que llegamos a Usiacurí, convertir a Usiacurí en un municipio que era que cuando quería comprar algo de pronto iba o lo conseguía aquí en Barranquilla, a un municipio hoy donde dejó de ser un municipio de dormitorio para ser un municipio receptivo, pero con una cantidad de ideas donde se sumaron muchas cosas. Seguimos con dolores y seguimos con esos retos, porque en generar un municipio que es el único municipio que tiene ese bosque seco tropical que ahorita decía Pame, donde existe el mural en techos más grande de América, que es el catálogo que uno consigue de aves en Luriza para incentivar ese turismo, nos encontramos con un reto. Y yo no voy a decir una preocupación porque nos hemos querido ocupar, Pame y todo el equipo de turismo de la Gobernación del Atlántico, a ver cómo hacemos. Y es, mientras estamos promoviendo ese turismo sostenible, ese turismo de avistamiento de aves, ese turismo responsable, existe un tema cultural. Y es que en nuestros municipios o en nuestros pueblos del Caribe es muy común encontrar en cada una de nuestras casas un pajarito, un ave metido en una jaula. Entonces, Pame decía, ¿cómo hacemos? Hay que recoger todas las jaulas de la fachada, porque adicionalmente la familia le gusta no solo tener uno, tener varios y ponerlos en la fachada de la casa para que cuando uno pase, escuchar el trino. Entonces, nosotros tenemos ese reto. Si acabamos esa costumbre, que yo no creo que puede ser un tema cultural, porque es un arraigo en el ADN del colombiano, por así decirlo, para que las nuevas generaciones crezcan y de pronto ya no lleguen a eso, pero mientras tanto estamos conviviendo con ello. Entonces, Pame siempre me decía, no vamos a ser sostenibles si estamos hablando de un bosque seco tropical que busca preservar, digamos, las especies, cuando las mismas familias las están, digamos, enjaulando para tenerlo. Entonces, digamos que son de los retos que continuamos y que seguimos haciendo para que este sea un turismo sostenible. ¿Verdad que muchas gracias? Gracias, Juancho. Así es. Es que de verdad, decíamos, ¿cómo hacemos para que, si tenemos un mural con aves dibujadas que están ahí, cuando alguien lo ve, a mí lo que me provoca decirle, ves a Luriza,
con los guías vaquianos y vive una experiencia de aviturismo. Y mientras la gente se baja de la iglesia y camina para seguir recorriendo el municipio, las aves encerradas en las jaulas. Es un contrasentido de la cultura local que está enviando un mensaje distinto al que nosotros queremos invitar, y es un reto enorme porque todavía no hemos encontrado la fórmula perfecta para solucionarlo, así que bienvenida a las ideas del público que nos quieran dar en cómo cambiamos la cultura local de encerrar aves. Sí, adelante. Gracias. Mi nombre es Jorge Domínguez, hotelero y de turismo de Santander. Vivo 25 años aquí en Barranquilla. Mi familia es barranquillera, mis hijos barranquilleros. Hay experiencias que en esto que nosotros estamos creando en Barranquilla, cosas nuevas, que a veces uno se limita a aprender cosas de otros departamentos y hasta de otros países. A quienes nos gusta el turismo, pues nos encanta viajar y conocer, ya sea por tierra, y qué más que conocer un país tan lindo como el nuestro. Tuve una experiencia de entrar a Pasto. Entrar a Pasto al aeropuerto, es increíble ese aterrizaje. Me refiero que ProColombia, que estaba allá, la vuelta que hay que hacer un avión para entrar a Pasto es una odisea, es increíble lo que se vive. Es una experiencia increíble. Pero ¿qué sucede? Nosotros teníamos como familia irnos hasta el Ecuador. Entonces llegamos a Pasto, al aeropuerto, y dijimos, bueno, yo sé que aquí está la Cocha. Yo sé que algún día llevaré a mi familia a la Cocha, esta es la mejor oportunidad. Hay unos taxis de turismo que me lo dijo una señora que iba en el avión. Dijo, mira los taxis de turismo. Hay 2 o 3 que de pronto te puedan ayudar. Mire la confianza que pueden tener cuando te hablan de turismo y te hablan de un taxista. Nos bajamos, eran tipo 12 del día, y el tipo nos dijo, mire, yo les puedo brindar un servicio adicional. ¿Ustedes para dónde van? Dijo, voy para Ipiales porque me voy a entrar mañana a Ecuador. Digo, camine, les doy una vuelta por allá. Vale 50.000 pesos, lo llevo hasta la Cocha, le dan la vuelta a la Cocha, lo llevo al terminal de Pasto y se pueden ir en la noche a dormir a Ipiales. Increíble. Dije, pero ¿será que este tipo me tumba, me roba? Le tengo que dejar mis equipajes a este señor en un taxi, me lleva hasta la Cocha, le doy media hora, 40 minutos a toda esa laguna, almuerzo ahí en la Cocha y me deja en el terminal. Pero el miedo de uno de decirle, le dejo mis equipajes, le dejo mi dinero, increíble, ¿cierto? Pero bueno, el tipo lo hizo, una persona muy joven, dijo, no, yo pertenezco aquí al turismo de Pasto. Fue tanto lo que el tipo no hizo que de regreso me dejó el teléfono. Dijo, mire, ven, vuelva acá, que yo le doy su vueltecita por Pasto. Nosotros tenemos aquí el Carnaval de Barranquilla. Allá tienen el Blancos y Negros. Pero usted entrar al Museo de Blancos y Negros en Pasto es una belleza. Entras tú a esos hangares, digámoslo así, y encuentra las mejores carrozas. Usted se parquea ante una carroza de 3, 4, 5 metros guardadas, y eso es increíble lo que usted se siente como algo de patrimonio que tiene Pasto, de vivir ese momento. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como crítica? Hablamos de nosotros como barranquilleros. Mire cómo empezó Panachi en Santander. Panachi, inicialmente, yo te digo, era estudiante de hotelería. Y lo único que hicieron, estamos hablando de Panachi, es el cañón del Chicamocha, de los grandes cañones que tiene el país, en turismo. Panachi empezaron en un foro así como estamos ahora, y nos sentaron, nosotros de estudiantes, a tomar tinto, eso sí, y nos dijeron, mira, Panachi, lo único que van a hacer aquí es un pequeño parqueadero y unos binóculos de 500 pesos. Entonces usted paraba ahí, es increíble porque a un lado de la carretera encuentras el cañón y al otro lado encuentras 2 cañones a la vez. Era la parte más angosta que tiene el cañón del Chicamocha. Entonces simplemente era colocar 500 pesos y mirar el cañón desde arriba. Eso era todo lo que había de turismo. Después se idearon la manera de no, cambiemos esta forma, hicieron el teleférico, y eso en los últimos 10 años es increíble la cantidad, lo que ha crecido, los pueblos a su alrededor, lo que ha crecido, porque Barichara para nosotros es un monumento nacional, y lo que se ha generado a raíz de todo eso. La otra crítica que tenemos nosotros aquí, y
lástima que no esté la gobernadora, y es encontrarnos con esas benditas fotomultas. Tengo que hacerlo. Porque tú entras al Atlántico por el lado... tú entras al Atlántico, hice una vuelta, un paseo, por Monpós, y me metí por las mismas vías para llegar a Sincelejo. Y hace unos años hay un pueblito que se llama Rincón del Mar. Ojalá lo conozcan. Es increíble cómo se siente uno en el Rincón del Mar. Pero ¿sabe cómo se siente uno? Extranjero. Porque la gran mayoría que hay ahí son extranjeros. Y la gente que visita este pueblo son extranjeros. Entonces uno se sienta a un lado y encuentra a los alemanes, los gringos, de todo el mundo ahí sentados. Pero ya cuando una persona le dice a uno, vaya al Rincón del Mar, métete por Monpós, te quedas una noche allá, pasas al Rincón del Mar y entra al Atlántico. No, es que yo voy para Cartagena, yo que voy a hacer a Barranquilla. Dijo, entra viejo, aquí está. Barranquilla ahora es el mundo diferente en turismo aquí en la costa. Dijo, bueno, listo, lo voy a hacer. Pero cuando llegó 5 días después a su casa nuevamente, me dijo, ¿sabe qué? 5 fotomultas. ¿Cómo así, viejo? Sí, entré por el lado de Sincelejo y sucede que Sabana Larga, Sabana Grande, Ponedera, no pude verlos. ¿Por qué? Dijo, porque estaba pendiente de que cada entrada a cada pueblo hay una fotomulta. Y en cambio en la mitad también. Y cuando llegó a su casa le encontraron el reguero de 1 millón de pesos por fotomultas. Cosa que en Boyacá, cuando tú llegas, no existe. Respetan. Y si lo van a hacer, enséñale a la gente a través de un peaje cuando entre al Atlántico de que hay estas normas establecidas para poderse controlar. Esa no es la manera, pero les dejo esa experiencia, espero que les guste. Hay muchas cosas de turismo que hablar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hay muchas cosas de turismo para seguir hablando. Por acá me están haciendo señitas que estamos con el tiempo límite. La señora ya había pedido la palabra, última persona del público, y cerramos nuestro panel del día de hoy, pero somos de puertas abiertas para seguir conversando con ustedes, y cuando finalicemos el panel también estaremos dispuestos para conversar o escucharlos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lizzy Gómez. Yo soy agencia minorista. Elegio Travel es mi marca. Y a nombre de mi gremio, que estamos aquí atrás, yo hago una pregunta. Ahorita acá me dispensa, no recuerdo el nombre. Él decía que cuando estábamos haciendo lo de los pueblos mágicos, esto era una economía para todo el mundo y que todo el mundo ganaba, ¿cierto? Resulta que ahorita usted nos decía que teníamos que segmentar al turista internacional. Bueno, yo más o menos entiendo un poquito de eso porque hago marketing digital y todo lo demás. Pero mi pregunta va encaminada, como agentes, nosotros, dentro de nuestro territorio, y se lo pueden contar muchos, no conocemos el producto turístico. Entonces, ¿qué está haciendo ProColombia en pro de este gremio, que somos la parte o la fuerza de venta para llevar nuestro destino, nuestro país, a internacionalizarlo? Lo digo por experiencia propia, yo le vendo a muchos europeos y me cuesta trabajo encontrar proveedores de mi tierra que me digan qué es lo que hacen. Me enteré hace poquito de los matrimonios que hacen en Palomino, que el palo santo, que si no se prende, que no sé qué, pero me enteré porque un ejecutivo de una cadena hotelera me contó cómo era que se hacía. Y yo decía, padre, pero yo cómo voy a vender eso si ni siquiera conozco qué es, cómo es. Y cuando voy a buscar un ente del Estado o alguien que me enseñe, me meto a la página de ProColombia y créame que con todo el respeto que se merece no encuentro. Inclusive estoy ofreciendo a los dominicanos planes turísticos de compra, me dicen, muéstrame algo diferente a Medellín, se los muestro. Voy a buscar ese cafetero, un video de hace como 5 años. Entonces, ¿dónde está ese apoyo al sector de agencias? Porque a fin de cuentas, si todos tenemos que ganar, nosotros somos la fuerza de venta, pero lo que estamos haciendo más que todo es turismo emisivo más no receptivo. ¿Vale? Gracias. Bueno, muy bien. Mira,
La respuesta es extensa, pero digamos que un poco se explica a partir de la misma cadena de turismo. Es decir, tú tienes un destino que lo promociona a nivel nacional ProColombia, unos destinos que tienen sus agencias de promoción particularmente hechas, y promocionamos destino y experiencias, ¿cierto? Digamos, experiencias un poco sin marcas o sin turoperadores detrás, y lo hacemos, digamos, a través de diversos canales, previo, digamos, la consolidación de la oferta en cabeza de los DMCs. Y esto hablándote de turismo receptivo. Los DMCs lo que hacen es precisamente hacer ese inventario que hay en el país o en el destino, lo consolidan y lo tienen en su haber para que cuando van a las ferias internacionales puedan promover específicamente la experiencia del turoperador X o del turoperador Y ellos, digamos, al final del día venden, entre comillas, o mejor, incorporan en los portafolios internacionales de los mayoristas que venden alrededor del mundo esas experiencias en Colombia. Ese es un poco, digamos, como el funcionamiento en términos genéricos. Te estoy hablando desde lo que hacemos en ProColombia, que es turismo receptivo. Nuestra labor es traer al país, pero esa es, digamos, un poco la idea. En la página web de ProColombia vas a encontrar los destinos, algunas experiencias sugeridas, y estamos sí evolucionando hacia tener un poco más de convertibilidad y de transaccionalidad, y estamos mirando, digamos, las formas bien a través de metabuscadores o a través, digamos, de diferentes portales que nos permitan, digamos, llevar esas búsquedas y se vuelvan efectivas, digamos, en ventas. Yo quisiera agregarle algo dentro de lo que hemos hecho dentro de Cámara de Comercio. Te vamos a hacer llegar el portafolio. Logramos consolidar la primera, digamos, los primeros 15 o 20 experiencias que tenemos aquí puntuales, muy puntuales que tenemos acá. Tenemos también una particularidad dentro de nuestro territorio, y es que nosotros no somos netamente vacacional, ¿cierto? O sea, nadie se acuesta y dice, me voy 15 días para Barranquilla. El flujo en este momento que tenemos es de la industria de negocios. Entonces, cada operador en su momento, obviamente la gente viene de negocio pero quiere quedarse. Entonces, cada operador en ese momento estaba brindando experiencias de acuerdo a lo que se les ocurría o de acuerdo. Entonces, estamos en ese proceso de unificar para que todos vendamos esas experiencias que queremos. Armamos el primer portafolio con las experiencias, ya lo estamos dando a conocer con 20 empresas operadoras y activos turísticos que lo tienen. Entonces, los vamos a hacer llegar a todos los que están aquí también, porque estamos también en esa labor junto con ProColombia también, porque ProColombia fue uno de los entes validadores de esas experiencias. Entonces, sí estamos en ese proceso. No es un proceso que todos tenemos que trabajar, y nos encanta que nos hubieses dicho eso, porque eso está, y estos espacios de conversación para eso son. Sí. Y de pronto una leve sugerencia, la información no la vas a encontrar en la página de ProColombia, la vas a encontrar en la página del destino de promoción internacional, que es colombia.travel. De pronto por eso también, digamos, el contenido que tú de pronto abres y lo que dices misión, visión, y eso, pues eso no le importa a ningún turista. Lo otro es la página de promoción del destino, que es colombia.travel. De acuerdo. Y en el caso particular nosotros del Atlántico también, acuérdense que está atlánticoesmas.com, ahí está el inventario donde pueden descargar el mapa turístico, la guía de aviturismo, guía de deportes náuticos, guía cultural, y también todas estas guías tienen el directorio de operadores que están al servicio de esas experiencias. Entonces, allí también hay una información, atlánticoesmas.com y colombia.travel. Hacía un programa que se llamaba, o se llamaba, no sé ya, Turismo Negocia, y eso era muy aprovechado para nosotros, las agencias de viajes y operadores. Nos conocíamos entre todos y hacíamos una sinergia a nivel nacional, y visitábamos todas las regiones de Colombia. Claro, invitábamos a las de afuera para que conociéramos el destino, y eso nos enriquecía. Eso se debe hacer
Claro que eso lo hacía Fontour, pero como ProColombia se podrá seguir con ese programa que es muy, pero muy bueno. Ese que para tú mencionas, nosotros. como bien lo dices, es de Fontour porque se trata de promoción doméstica. Lo nuestro es promoción internacional. ¿Qué hacemos en promoción internacional? Ruedas de encadenamiento. Y lo que sí hacemos es conectar a esos, digamos, exportadores de turismo, a quienes hacía referencia anteriormente, con quienes tienen, digamos, las experiencias o la operación, digamos, en los territorios para que puedan ir encadenando esas experiencias. Pero ese que tú mencionas en particular no es con ProColombia, sino con el Fondo del Turismo. Sí, pero entonces nosotros, como nos enriquecíamos con esto, lográbamos hacer programas a nivel Colombia. Por ejemplo, nosotros le vendemos a un hospital de Sevilla, España, y a través de esos programas logramos hacer un programa a nivel Colombia. Lo llevamos a varias partes porque ya conocíamos los destinos, lo saboreábamos, entonces lo veníamos, claro, y alianzas con otros operadores. Ahí voy a, Gilberto, si me permites, sí tenemos y vamos a hacer esas ruedas de encadenamiento. Ya estamos conversando, aquí está Vanessa, que es nuestra representante acá. Ya estamos haciendo, vamos a empezar a hacer esas ruedas de encadenamiento que estamos haciendo, ese es un proyecto que estamos lanzando y claro que sí los vamos a estar llamando a todos ustedes porque ustedes son un eslabón de la cadena muy importante que son las agencias de viajes. Entonces sí vamos a estar tocándoles las puertas a ustedes y ustedes tóquenlos a nosotros, porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, esos son los indicadores. Sí, entonces a mí me conviene que a ustedes les vaya bien. Bueno, yo Yani, creo que... y ya antes de cerrar, no te despidas porque quería aprovechar solamente para dar una noticia de cierre muy importante. Yani, nuestra directora del Clúster de Turismo de Eventos y Negocios de la Cámara de Comercio, que como ya la han escuchado, está aquí al servicio muy pilosa y sabe las necesidades del sector para apoyarlos. Rómulo, que nos está visitando desde el estado de Ceará y que a pesar de que Wings for Future es un instituto y no tiene ánimo de lucro, él viene también en representación de ese estado. Hemos juntos llegado a la conclusión y con el aval de la gobernadora del Atlántico de hacer un protocolo de entendimiento, señores, que vamos a trabajar juntos. Estos tres personajes que estamos aquí representando estas entidades, vamos a trabajar unidos para promover eso que ellos muy bien han denominado la economía del mar, que es toda esa actividad económica que se genera alrededor de los deportes náuticos, de los vientos, hacer estudios, mirar cómo podemos seguir cooperando nuestros sectores privados, cómo el empresariado puede cooperar. Cuando allá se van los vientos en Brasil, comienzan aquí. Así que hay una gran oportunidad de intercambiar y de que estos destinos complementarios sigan trabajando. Cuando aquí se nos van los vientos, comienzan allá. Así que vamos a estar trabajando, es un anuncio que queríamos aprovechar para hacer el día de hoy porque contamos con el aval de las entidades públicas de los respectivos destinos y por supuesto de las entidades privadas que aquí Yanini y Rómulo representan también. Así que era un mensaje que queríamos dar para que sepan que viene esa economía del mar, también vamos a hacer el nexo con el clúster de energía por todo el tema de la economía del mar y la energía del mar. Entonces, aquí estamos haciendo todo un círculo virtuoso con diferentes economías de diferentes segmentos de la economía. Muchísimas gracias a todos, panelistas. Feliz día. Gracias. Gracias.